ahora el punto de mesa redonda o mesa de debate, no es tan redonda. A ver, ahora sí, sí. Donde se había invitado a los distintos candidatos ya postulados para la presidencia de la República. Presente la profesora Maribel Gordón, candidata a la presidencia por la libre postulación. A mi izquierda, el licenciado José Isabel Blandón, candidato a la presidencia por el Partido Pasionista. El licenciado Rómulo Rux se excusó y nos comunicó que debido a compromisos de última hora, él no podía, pero que él designaba al licenciado Rodney, diputado, para que nos sirviera y pues manifestando sus excusas debido a ese tema de última hora. El licenciado Ronnie Araújo, además de diputado, es el secretario de organización del Partido Cambio Democrático. En cuanto al licenciado José Gabriel Carrizo, pues tengo entendido que si tenía interés de venir, pues tenía la hora y esto ha demorado un poco. Y si se nos acerca aquí, bienvenido, se acomoda la silla, un foro para hablar ampliamente como panameños y como profesionales. Y el último, que no se trataba de un candidato a la presidencia, pero por la incidencia que ya ustedes conocen de los candidatos por la libre postulación, el licenciado Juan Diego Vázquez, también se nos excusó. Hemos insistido, pero él tiene un asunto, parece de primer orden también, y lo entendemos en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, y nos presentó sus excusas y nos pidió que las expresáramos aquí en este Congreso. De modo tal que vamos a lo que vamos a realizar, a entender y ver la posición de un amplio sector político respecto al tema que es el que motiva esta mesa de debate. La pregunta que se hace el instituto y convoca a los candidatos y a los representantes de los partidos es que nos expliquen o que den su opinión, su posición sobre si son fundamentales o no para el próximo torneo electoral, las alianzas electorales. Y para ello hemos determinado un modo o un procedimiento. Nos hemos puesto de acuerdo que en primer lugar se dará la palabra por 10 minutos a cada uno de los miembros de esta mesa de debate y luego un término de 5 minutos adicionales a los efectos de expresar sus conclusiones después de haber escuchado la posición o los argumentos expresados por los participantes en el debate. El orden que vamos a proponer en el instituto y en este acto es que nos honre con la primera participación la profesora Maribel Gordón, que es candidata a presidenta de la República por la libre postulación. Luego le seguirá el licenciado José Isabel Blandón y finalmente el licenciado Ronnie Araúz de Cambio Democrático. Así que le damos la palabra con la mayor bienvenida y el mayor respeto de parte de este gran auditorio ávido de conocer sus planteamientos a la profesora Maribel Gordón. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Colombo Panameño
de Procesamiento Penal, por la invitación que nos han hecho. Yo estoy presente, yo creo en la necesidad de este intercambio de manera directa. No envío a nadie. Quiero poner, antes de iniciar, 3 temas en el tapete de los que se ha hablado. Aquí se habló, en primer lugar, de política. Y yo creo que hemos desvirtuado completamente la política. ¿Qué es la política? Tomar decisiones. Aquí los gobiernos dicen que cuando usted votó por ellos, les dio un cheque en blanco. Y yo creo que algo de lo que me mantiene en esta posición es precisamente demostrar que eso no es política. Aquí se habló de democracia, una democracia que quiere ser reducida a torneo electoral, que quiere ser reducida a política, democracia política, pero que inhibe esa democracia política la capacidad, la necesidad y el derecho que tienen los seres humanos a la organización. Eso se cuestiona en este país y se dice que hay democracia. Yo soy economista, pero aquí no se habla de democracia económica. Ningún gobierno habla de democracia económica, porque generalmente se deben a uno de los sectores con los que hace alianza, pero que esas no están reguladas por el Tribunal Electoral, por los financiadores de campaña. Y es uno de los problemas que tiene la población panameña. Y comienzo señalando que anteriormente hablábamos de el hombre político y decíamos, es el único animal que es político, los seres humanos. Hoy hablan del hombre de marketing para referirse a la política. Es decir, el que se vende, y aquí se siembran candidaturas de personas que jamás se han pronunciado en algún tema neurálgico de la vida nacional. Se me convocó y voy a iniciar que habláramos de alianza. Yo soy una persona que me gusta la investigación y dije, ¿cuál fue la primera alianza en el mundo? Y dice la literatura, la que hizo Dios con el pueblo, como primera alianza. Después hablamos de las alianzas políticas. Y cuando hablamos de alianzas políticas, se entiende los acuerdos, los pactos, sustentados sobre 4 elementos fundamentales. 1, la propuesta programática. 2, los objetivos comunes. 3, los intereses comunes. Y 4, fundamental, los principios. Pero ello se trastoca cuando hablamos de alianzas político-electoral. Y fíjense lo que definen como alianza político-electoral, y lo traje: un acuerdo entre fracciones para llegar al gobierno. Eso es lo que les interesa. Y lo hemos vivido, hagamos historia en este país. Las alianzas se dan entre partidos para llegar al gobierno que después se divorcian. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de alianzas que se construyeron sobre la base de llegar al gobierno? Se divorcian, se quebró la alianza. Alianzas, y es el otro orden, que se dan sobre la base de acuerdos en procesos electorales y que se dan entre los más diversos sectores de partidos políticos que dicen hoy estar en oposición y en un momento dado dicen estar en gobierno, pero que después que son gobiernos, algunos de esos mismos partidos
pueden estar con el que llamaron oposición y cuestionaron, porque predominan intereses para garantizar espacios políticos en ministerios, en instituciones, en consulados y en embajada. Bajo esa lógica, esas alianzas caben en la mayor combinación posible. Y esa ha sido la historia de las alianzas, que no solo se dan entre la presidencia, se dan con legisladores o diputados, con representantes, con alcaldes. Todas olvidaron algo que prometen. Dice, la alianza es para beneficiar al país. Pero una vez en el gobierno, se olvidan de ese pueblo al que le pidieron el voto. Y nosotros aquí, el expositor anterior decía las combinaciones que se han dado y por qué eso es posible. En materia económica, 1979-2023, el mismo proyecto político económico. Históricamente, el mismo proyecto desde el punto de vista de lo que es la gestión de gobierno. Yo digo que en este país se puede ser o son los partidos tradicionales, gobierno y oposición simultáneamente, porque hay alianzas que están determinadas a partir de los intereses económicos. Toda la partidocracia o los partidos tradicionales han estado avalando las mismas propuestas y por lo cual se pueden mover sin mayor contradicción. Vámonos al presente y busqué cómo miran los diversos sectores las alianzas. Y fíjense lo que decía un ex magistrado de este país y que me llamó la atención sobremanera. Dice, hay que hacerlo pronto. Un ex magistrado del Tribunal Electoral, hay que hacerlo pronto. Hay que partir por delante, porque los primeros que se alían encontrarán sus mejores condiciones. Yo creía que estaba frente a un baratillo que hay que correr para obtener el mejor precio. Háganlo pronto, pero allí no queda. Analistas políticos dicen, la alianza depende de si alguien se baja o no se baja. Porque si se baja, todos creen que tienen opciones. Y esa es la mirada de la partidocracia. Si se queda, tenemos que ver cuál es el escenario. En ninguna de esas reflexiones hay una propuesta, hay un proyecto. Sigo leyendo y dice otras reflexiones de candidatos. Yo soy el que más votos obtuve en las primarias. Hay quienes dicen, el problema es de egos y no se bajan. Y por eso no se pueden hacer las alianzas. Otros dicen, miremoslas desde el punto de vista de la sumatoria del financiamiento público y privado. Claro, aquí hay un partido que se lleva 15 millones de dólares y obviamente se hace apetecible para el resto de la partidocracia. Y hay otros que dicen, yo sí sumo tantos votos electorales. Esa es la lógica de las alianzas que se nos imponen en este país. Ninguna pensando en el país, ninguna pensando en el desarrollo nacional y social. Y cuando le preguntan a Maribel, dice, el que no está en alianza no lleva oportunidad. Caramba, yo parto por el primer concepto, la alianza es con el pueblo. Y nosotros creemos en que hay que hacer alianzas sobre la base de un programa.
Somos los únicos que hemos presentado una propuesta, el Plan para la Vida Digna. No consignas, no medidas aisladas, una propuesta integral. ¿Y qué llama eso? Cualquier alianza de Maribel Gordón pasa por quien defienda el derecho a la vida digna de todos y todas. Quien cree en democracia real, es decir, la democracia participativa. Aquí hay temas neurálgicos que deben ser consultados. Uno de ellos, hoy en el tapete, el tema minero. Pero aquí se imponen los intereses de quienes financian las campañas. Mi alianza es con todo sector que quiera desentar este país frente a la corrupción, con quien cree en el Estado de Derecho. Y la partidocracia, más allá de las consignas de campaña, todos han sido gobierno. Y la pregunta es, ¿no se ha incrementado la corrupción gobierno tras gobierno? No ocupamos el 6º lugar con peor distribución de la riqueza producto de una política que genera inequidad, desigualdad, que genera pauperización incluyendo a los sectores profesionales. Y finalizo porque me están llamando, yo quiero una alianza con sectores profesionales. En el campo de los abogados yo estoy segura que coincidimos en algunos elementos, que va más allá de las elecciones. Un sector de abogados que cree en la necesidad de construir justicia en este país. Un sector de profesionales del derecho que cree en la necesidad de cambiar la administración de justicia en nuestro país. Un sector que cree en la necesidad de establecer nuevas reglas en el quehacer social a través de una constituyente originaria. Un sector de profesionales del derecho y de estudiantes que hoy están clamando precisamente por la vida digna, por el respeto de los derechos humanos de todos y todas. Hemos hecho alianza en ese sentido con los más diversos sectores. Seguimos conversando. ¿Con la partidocracia? No. ¿Con la corrupción? No. ¿Con la antidemocracia imperante? No puede haber alianza. Mi alianza es programática, de intereses comunes, de objetivos comunes y de construcción de desarrollo nacional y social. Y sé que todos aquí anhelamos eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos sido con 3 minutos adicionales que se los vamos a conceder también a todos los panelistas, porque ese es lo equilibrado de esta disertación, de este debate. Así que le ofrecemos la palabra al licenciado José Isabel Blandón del Partido Panameñista. Tiene la palabra, licenciado, y candidato a presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero igualmente agradecer la invitación del Instituto Panameño de Derecho Procesal. Como abogado, más que como político, para mí es un placer estar aquí compartiendo con nuestros colegas. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar como expositor. He estado aquí antes en mi calidad de diputado, de alcalde y ahora como presidente del Partido Panameñista y candidato presidencial. Yo quisiera primero hablar un poco del tema de las alianzas desde una perspectiva no local, sino de una perspectiva más general de las alianzas como parte consustancial de la democracia. Llegar a acuerdos entre partidos políticos, entre movimientos, para llegar a gobierno, para una vez en gobierno tomar decisiones
acuerdos que pueden ser para un periodo de gobierno o acuerdos que pueden ser para temas coyunturales. Eso es algo natural de la democracia en Panamá y en todas partes del mundo. Las alianzas se dan antes o después de los procesos electorales, dependiendo mucho del sistema político que está vigente en un país. En el sistema parlamentario europeo, cada partido tira su lista de diputados. Después de las elecciones, dependiendo del mínimo que se requiere para conformar gobierno, se hacen las alianzas, como hemos visto el gobierno actual en España, que es producto de una alianza entre el PSOE, Podemos, todos de izquierda, que se hizo necesario hacer una alianza para poder hacer gobierno. En la gran mayoría de los países de América Latina, donde existe el sistema de segunda vuelta, lo que las segundas vueltas generan es que para la primera vuelta no se hagan alianzas. Porque usted me dice, yo voy a correr y vamos a ver cómo me va. Y si llego a estar entre el primero o el segundo, paso a la segunda vuelta. Entonces no es necesario hacer alianzas para las primeras vueltas. Y eso trae como consecuencia procesos electorales donde el escenario político está tan fragmentado que ocurre como pasó en la última elección de Costa Rica, donde hubo cerca de 27 candidatos presidenciales. Y el que es actualmente presidente de la República en Costa Rica sacó, si mal no recuerdo, 16 o 17% de los votos en la primera vuelta. Y el que llegó de primero, Figueres, sacó 40%. Pero Figueres pierde en la segunda vuelta. No porque el presidente actual fuera la persona más popular del mundo, sino porque todos los demás apoyaron al que había llegado de segundo para que no ganara Figueres. Y ahí tenemos una situación producto de ese sistema en donde el que ganó la presidencia de la República la ganó no porque tiene el apoyo de la mayoría, sino porque la mayoría no quería a la otra alternativa. ¿Cuál es la realidad de Panamá? En Panamá no tenemos segunda vuelta. Eso obliga, es un rasgo de este sistema, a que las alianzas se hagan antes, porque no hay segunda vuelta. Es en la única elección o no es. Porque imaginemos por un momento el escenario actual de 10 candidatos presidenciales. Si se mantiene ese escenario y corren los 10 candidatos, es matemáticamente posible que nosotros tengamos como presidente de la República alguien que saque 20% de los votos, 15% de los votos. Y con eso le basta para gobernar al 100% de los panameños. Entonces, eso, el sistema político que tenemos en Panamá, es el que genera que las alianzas se den antes de las elecciones. Yo siempre escucho a los que no hacen alianza decir, y eso es como el librito, como no pudiste hacer alianza, mi alianza es con el pueblo. Con hoy el segundo o tercer candidato que escucho decir mi alianza con el pueblo. Le escuché ayer a Martín Torrijos decir exactamente lo mismo. Entonces, yo sí creo que nosotros no debemos satanizar el término de alianzas políticas. Lo que sí me parece, y coincido totalmente en ello, es que las alianzas no pueden ser alianzas meramente electorales, sino que tienen que tener como sustento un programa común. Y ese es un planteamiento que hemos estado haciendo de manera recurrente, y ahí sí quiero aclararle a la profesora Gordón que en el caso del Partido Panameñista nosotros presentamos un plan de gobierno. Tenemos una versión resumida de ese plan de gobierno que se llama 160 propuestas para un Panamá mejor.
en donde estamos haciendo una identificación del problema, propuestas, términos específicos de cumplimiento de esas propuestas, y con mucho gusto, cuando usted sí lo desee y otros candidatos, podemos debatir al respecto de esas visiones de país. Nosotros creemos totalmente y coincidimos en eso, que es necesario un cambio constitucional a través de una constituyente. Nosotros creemos que nosotros tenemos que debatir sobre el modelo de desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que ha concentrado la riqueza del país en la ribera del canal, donde más del 80% del Producto Interno Bruto de este país se genera exclusivamente entre las ciudades que están en la ribera del canal, donde el resto de las provincias del país solo representan el 14% del Producto Interno Bruto del país. Nos tenemos que debatir si ese modelo de desarrollo es sostenible. Yo estoy de acuerdo, nosotros tenemos que discutir si la apuesta que va a hacer Panamá para un desarrollo futuro es apostar a una economía extractivista de minería o no. Yo creo que no. En eso también estamos de acuerdo. Y yo creo que uno no debe partir de concentrarnos en las cosas que nos distancian o nos diferencian, sino tratar de construir sobre aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Y yo creo que es posible, no pensando en alianzas electorales, es posible si varios de los actores políticos estamos de acuerdo en la necesidad de convocar a una constituyente para hacer una nueva constitución. Es posible hacer una alianza, ¿sí? ¿Por qué no le vamos a poner ese nombre? Pero no una alianza con un candidato presidencial, sino una alianza para que una vez iniciado un nuevo gobierno, sea quien sea que gane la presidencia de la República, podamos como país adelantar los pasos necesarios para que esa promesa que por tantos años se ha hecho y por distintos gobiernos, pero nunca se ha cumplido, finalmente se cumpla. Porque yo no puedo dejar de decirlo aquí ante un escenario de abogados, gran parte de los problemas que tenemos institucionales en este país, gran parte del desencanto que tenemos con el sistema político en este país, tiene su raíz en una constitución que ya se quedó obsoleta y cuyo sistema ya no responde a las necesidades de este país, si es que alguna vez respondió al mismo. Cuando nosotros criticamos el sistema clientelista que tenemos en este país, cuando nosotros estamos planteando que los diputados no debieran elegirse por circuitos electorales, sino por listas provinciales o listas nacionales, cuando se plantea que el tamaño de la asamblea se debe reducir, cuando se plantea que debe eliminarse la reelección o limitarla a un solo periodo, cuando se está planteando que debemos cambiar la forma de escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por mencionar algunos temas, nada de eso se puede cambiar a través de una ley. Cuando hablamos de la segunda vuelta, de si hay que incluir o no la segunda vuelta electoral, todo eso requiere de un cambio constitucional. Entonces yo sí creo que es válido conformar una alianza electoral, que si bien haya diferencias en algunos otros aspectos, tengamos como hilo conductor la coincidencia en que es necesario convocar una asamblea constituyente. Porque al final, ni Maribel, ni yo, ni ninguno de los candidatos presidenciales, más allá de lo que pueda pensar que debe cambiar en la Constitución, somos los que vamos a determinar el contenido final de esa nueva Constitución. Porque eso lo va a determinar los constituyentes que sean electos por el pueblo y el documento que salga producto de esa asamblea constituyente. Entonces podemos tener diferencias en lo que queremos ver reflejada en esa Constitución, pero si estamos de acuerdo en cuál es el camino, podemos hacer una alianza. Te reitero, no tiene que ser necesariamente una alianza electoral, pero es un acuerdo de principio de que todos, independientemente de que podamos unos llamarse de izquierdas, otros de centro u otros de derecha, podamos estar de acuerdo en que el país requiere de un nuevo contrato social
entiéndase de una nueva constitución. Y yo creo que eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer frente al reto que tenemos como país en el próximo quinquenio. Y quiero terminar con eso, porque el próximo quinquenio, querramos o no, nos tenemos que enfrentar a la crisis de la seguridad social, que va más allá del problema financiero del programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces tenemos que hablar de una realidad en donde la mitad de los panameños que llegan a edad de jubilación no tienen derecho a una jubilación porque nunca cotizaron o no cotizaron lo suficiente para cumplir con los requisitos que exige la ley para poder jubilarse. En donde aquellos que sí llegan, esa mitad que sí llega a edad de jubilación, la gran mayoría está recibiendo una jubilación por debajo del salario mínimo. Entonces, esa realidad tiene que ser parte del debate sobre la seguridad social del país y no solamente el tema estrictamente financiero, porque si nos vamos al tema estrictamente financiero, sube la edad de jubilación, sube la densidad de cuotas, baja los beneficios, pero ¿para quiénes? Si hoy solo alcanza para una mitad, tú haces esos cambios, será por un 25% los que podrán jubilarse si tú cambias todas las cuestiones. Entonces, ese debate yo creo que es fundamental entender que para que Panamá pueda enfrentar los retos a lo que se va a enfrentar en el próximo quinquenio, nosotros no podemos obviar como un deber ya que no podemos evitar el cambiar el modelo constitucional, cambiar la Carta Magna que dirige los destinos de nuestro país. Gracias. La palabra, honorable diputado. Háblele arriba. Muy buenas tardes a todos. Primeramente quiero dar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy presente, al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por esta invitación, a nuestro candidato presidente del partido, el doctor Rómulo Rux. Igual muy contento de estar aquí con dos candidatos ya debidamente electos por su partido y por la libre postulación, la profesora Bordón, el licenciado José Isabel Blandón, y definitivamente tratar un tema tan interesante para la época del año y del momento en que vivimos. Pero antes de entrar a hablar un poquito si es importante o no el tema de las alianzas presidenciales, yo creo que debemos estar claros dónde estamos hoy en día y hacia dónde queremos ir como pueblo. Tenemos que entender que los retos que va a tener el próximo gobierno para poder conducir este país no van a ser nada fáciles. Retos que van a involucrar el trabajo en equipo, no solamente del sector que estamos en los partidos políticos, sino también del sector independiente, de libre postulación, como se le llama hoy en día, y de todos los sectores involucrados en este país. Como bien aquí lo dijo el licenciado Blandón que nos antecedió, los temas constitucionales, el gran reto de la Caja de Seguro Social, el tema económico, el tema de la educación, de la salud, son temas que está clamando el pueblo panameño. Pero para que esto se pueda cristalizar en una realidad, el próximo presidente y su equipo que van a liderizar este país no puede ganar con una minoría porcentual de los votos en este país. Miren, también es importante decirlo de esta forma, que para poder hablar sobre el tema de las alianzas, tenemos que conocer las reglas del juego. Estas reglas del juego tienen tiempos y estos tiempos están consagrados en una ley de la República que es el Código Electoral, que cada 5 años se ha tratado de mejorar para responder al clamor popular del pueblo.
En el mes de junio y de julio de este año, los partidos políticos elegimos nuestros candidatos que nos deben representar en los próximos comicios electorales del 5 de mayo de 2024. Igualmente, cerrando el mes de julio, ya quedaron formalmente establecidos quiénes van a ser los 3 candidatos de la libre postulación. Lo que trae como consecuencia que al día de hoy, para las próximas elecciones, tenemos 10 candidatos presidenciales. Vamos a hacer un poquito de números para que tengan idea ustedes y podamos responder si es o no importante hacer alianzas. De estos 10 candidatos presidenciales, tienen un universo de votos para este 5 de mayo de 2024 de 3 millones de votantes. Haciendo una matemática y tomando el histórico de participación en este país, que más o menos rondan el 70%, si usted tiene 3 millones de votantes y tiene un 70% de participación, básicamente va a tener 2 millones, casi 200,000 personas que van a ejercer su derecho constitucional del sufragio. Y supongamos que cada candidato de estos 10, vamos a partir con la misma base, que saque el 10%, estamos hablando de 220,000 votos. Entonces, ¿quién puede gobernar el país cuando es electo por 10, 15, 20%, hasta 30%? Miren el caso más reciente de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. El presidente actual ganó con menos del 35% de los votos nacionales, lo que significa que hay casi un 70% que no aprobó esa gestión de gobierno. Entonces, también estamos claros que aquí constitucionalmente no existe una segunda vuelta que nos pudiese permitir a nosotros que si no se llega al 50%, se pueden buscar entre los candidatos que sacaron la mayor cantidad de votos, hacer estas alianzas y poder buscar una mayoría para poder tratar de ganar los comicios electorales. Entonces, definitivamente que estos aspectos nos llevan a otra realidad. Hoy estamos finalizando el mes de agosto. Ustedes dirán, pero si todavía faltan 8 meses para las elecciones generales, ¿por qué la importancia, por qué la premura de lo que ustedes ven en las televisiones, en los medios locales, del tema de las alianzas? Lo cierto, como mencioné al inicio, aquí hay reglas del juego, aquí hay tiempos que nos mandatan que las alianzas presidenciales se deben cerrar en el próximo mes de septiembre, ni antes ni después. Los partidos políticos que no logren establecer sus alianzas al 30 de septiembre del presente año, desafortunadamente, aunque después se pongan de acuerdo, ya en la papeleta no va a tener ninguna validez. Pero lo cierto que en este tipo de alianzas hay muchos aspectos también que hay que tomar en cuenta. En el mes de octubre de este año en curso, el año antes de las elecciones, también se deben completar las postulaciones a los distintos cargos de concejales, representantes, alcaldes y diputados a nivel nacional. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que si es verdad que nosotros queremos hacer los cambios necesarios que requiere este país y somos serios en las propuestas que estamos presentando, tenemos que pensar también en algo que se llama la gobernabilidad, pero no una gobernabilidad para seguir con más de lo mismo, sino para cumplir las promesas que se le hacen al pueblo. Un presidente, cuando es formalmente el 1 de julio de cada 5 años, ya embestido con la banda presidencial por el presidente de la Asamblea, tiene que tener un sinnúmero de proyectos de ley que debe presentar ante el Parlamento para comenzar a responder a toda esa gran cantidad
de problemáticas que tiene el país. Pero si es un gobierno que no tiene gobernabilidad o no tiene una mayoría, o por lo menos que se acerque a ella, va a pasar por muchos problemas. Siempre se ha dicho, y lo dice la Constitución, que los tres órganos del Estado deben trabajar en armonía, pero separadamente. Y que la Asamblea Nacional, el primer órgano del Estado, debe ser el contrapeso del Ejecutivo. ¿Es correcto? Pero sin embargo también tenemos que tener claridad que no podemos tener un presidente a merced de una asamblea que lo pueda estar chantajeando permanentemente para poder pasar los proyectos importantes que le van a resolver a este país, al pueblo panameño, sus necesidades. Por eso, en estas alianzas no solamente hay que ver el tema presidencial, también tenemos que ver el tema del Parlamento. Y siempre vuelvo y lo repito, no en función de hacer más de lo mismo, porque miren, la gente lo dice, todos los candidatos presidenciales cada 5 años tienen un sinnúmero de propuestas, pero a la hora de la verdad que terminan su quinquenio constitucional, la mayoría no cumplen ni el 50% de lo que prometieron en campaña. Y una de las grandes realidades a que se enfrenta este país, definitivamente para poder resolver la mayoría de los problemas, son los cambios constitucionales que requiere el pueblo panameño. En este inicio de quinquenio nosotros estuvimos en la Comisión de Gobierno y recorrimos el país preguntándole al pueblo cuáles eran los cambios que el pueblo necesitaba. Y no como una sorpresa, adivinen, todo el mundo tenía una fijación con el título 5 de la Constitución. ¿Qué dice el título 5 de la Constitución? La Asamblea Nacional. Y asimismo, en un segundo y tercer lugar, el tema del órgano judicial y también el tema del Ejecutivo. También algo que ha sido extremadamente cuestionado es el tema de la selección de los magistrados, que es una facultad constitucional del presidente de la República, pero que la gente siente que no hay realmente una separación de los poderes cuando a la Asamblea le toca ver el tema de los magistrados desde el punto de vista judicial y a los magistrados le toca ver el tema de la Asamblea. Así que parte de todo esto, de los cambios que se necesitan con una mayoría y con una aprobación del pueblo panameño. Y es difícil que con 10 candidatos presidenciales y con un universo de más o menos 2.200.000 votantes que debemos tener de los 3 millones que hay habilitados, si no hay alianzas, y no solamente entre partidos políticos, libre postulación, independientes, distintos sectores del pueblo panameño, si no lo hacemos, le digo, señores, no importa quién gane, no importa de qué partido sea, no importa si es de libre postulación, simplemente no va a cumplir y va a ser 5 años de decepción más para el pueblo panameño. Pero el problema es que yo creo que Panamá no aguanta 5 años más de un mal gobierno. Panamá no aguanta 5 años más de no elegir, no un presidente, del equipo de hombres y mujeres que deben hacer las cosas bien para devolver la prosperidad, para devolver la paz social y sobre devolver esa esperanza de que este país tan pequeño, que tiene una posición geográfica bendecido por Dios, que tiene a partir del próximo año un presupuesto de casi o más de 32.000 millones de dólares, hoy en día esté acariciando una deuda externa que posiblemente la vamos a pasar de aquí a que se acabe este gobierno de más de 50.000 millones de dólares, señores. Yo creo que los panameños necesitamos poder seguir soñando en un Panamá mejor, pero esto va a depender de cada uno de nosotros, de que dejemos los intereses personales a un lado y que pongamos los intereses de Panamá por delante. Y si tenemos que construir alianzas para responder a este clamor del pueblo, definitivamente que las vamos a tener que hacer, siempre con el norte de que Panamá merece lo mejor
en los próximos 5 años. Muchas gracias. Vamos a darle los 5 minutos de conclusión a cada uno de los participantes en el mismo orden para ya pasar, si ustedes quieren algún par de preguntas, pues podemos para ver cómo está el clima dentro de la audiencia y sentirnos pues satisfechos con estas intervenciones tan interesantes. Tiene la palabra la profesora Bordón. Al señor diputado le recuerdo que en la Asamblea Nacional se discute el proyecto de reformas al Código Electoral que aprueba la Comisión Nacional de Reformas Electorales cada 5 años. Y esa misma Asamblea, con los mismos partidos tradicionales, se encarga de negar lo que hicieron sus representantes en la Asamblea, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ahí está la responsabilidad de la que tanto se habla. Les recuerdo además que han sido gobiernos, incluso el señor Ruth, a nombre de quien participó en el periodo anterior. Al señor Blandón le recuerdo, y hago uso del nombre porque habló directamente de mí, 2 cosas. Menosprecia alianza con el pueblo, porque para él solo es posible con la partidocracia. Pone un mal ejemplo. El señor Martín va por un partido al cual no pertenece, porque siguen en esa lógica, que uno es una lógica de compromiso programático. Su partido aprobó eso que hoy usted está diciendo que le preocupa, que no es el 60, el 62% de los pensionados de este país devengan pensiones de $500 y menos. Eso lo aprobó su partido. Cuando se reformó, 2005, cuando se reformó la ley de seguridad social en este país, y puede buscarlo, y no solo aprobaron eso, aprobaron cada modificación que se ha hecho en este país y que mantiene esa desigualdad y esa inequidad. Pero él insiste que lo que se debe construir son alianzas para ganar. Nosotros creemos en alianzas y lo hemos dicho con los sectores gremiales, con los sectores sociales, con los sectores productores, con los sectores industriales, con los sectores que están clamando en este país por adecentar. Todos han sido gobierno, todos han hecho diversas alianzas, todos hablan de gobernanza en los periodos de crisis, pero todos aprueban las mismas leyes antipopulares que se imponen en este país, muchas de ellas a sangre y fuego. Yo no quiero estar ni voy a estar en el lamentable hecho de lo que se dio en el día de ayer. Esas son las alianzas que buscan matemáticas que les permitan ganar para hacer en 5 años lo que la población no quiere. Ese es el país que tenemos y que tenemos que adecentar. Y ese es el llamamiento, adecentar el país. La corrupción en este país, y lo voy a instar a leerse el documento, que lo tenemos registrado, solo nos falta este gobierno que está por terminar. Hablábamos de 30 años de corrupción, ahora vamos a hablar de 35 años de corrupción, caso a caso. ¿Dónde han estado los partidos tradicionales? ¿Qué han hecho? La inequidad social, ellos han aprobado las políticas económicas. Ellos son los que aprueban cuando hay cambios de partidas. Y las partidas presupuestarias, los presupuestos pueden ser, dicen, históricos a las 2 instituciones primeras que le cambian, le modifican, le recortan el presupuesto, salud y educación.
¿Quién ha hecho eso? La partidocracia, los partidos tradicionales, porque en la Asamblea de Diputados, allí los encontramos, aprobando una y otra vez medidas que lesionan a la nación y a la sociedad panameña. Eso es lo que no queremos y por eso estamos llamando a construir real democracia participativa. Lo que ellos no consultan porque creen que efectivamente cuando se le elige, y no es un problema de si se sale al 20, 30, 40 o 50% de apoyo en el torneo electoral, es que nadie le dio un cheque en blanco a ninguno para que luego de las elecciones hagan lo que quiere. Y por eso nosotros hemos llamado consulta en la toma de decisiones en todo tema neurálgico que tiene este país. Ese es el llamado. Muchas gracias, profesora. La oportunidad al licenciado Blandón. Bueno, yo quiero pedirle respetuosamente a la profesora que cuando verifique la información falsa que ha dado con respecto a mi voto en el 2005, usted tenga, no, mi partido tampoco lo hizo. En el 2005, usted pueda, con esa honestidad intelectual que yo creo que la caracteriza, reconocer su error. Porque le voy a hacer un poco de historia. En el 2005, cuando estábamos en el gobierno de Martín Torrijos, este que está aquí era diputado, yo presenté el informe de minoría en contra del proyecto de ley que presentó el gobierno. Y la bancada panameñista votó en contra de ese proyecto. Y estuvimos en la calle junto con el Suntrax, me imagino que estaba usted también ahí, en contra de ese proyecto de ley. También votamos en contra de la modificación que se hizo en el 2006, si mal no recuerdo, que es la que está vigente ahora mismo. Porque si usted recuerda, en el 2005 lo que se aprobó fue el proyecto de ley que cambió las medidas paramétricas y aumentó la edad de jubilación. Eso se derogó después y en el 2006, después de un diálogo que ustedes calificaron de falso y demás, en el que terminaron participando al final, el panameñismo no participó en ese diálogo, fue que se creó el sistema con los dos pilares, que nosotros también rechazamos. Y yo la insto a que verifique y si yo estoy diciendo lo correcto, haga lo correcto y pida disculpas por haber dicho algo que no es verdadero. No es verdadero. No, o sea, sí, porque yo creo que eso es importante, porque mi posición en el tema de la seguridad social ha sido la misma durante los últimos 20 años desde que fui diputado en el periodo de 1999-2004. Eso primero, porque yo creo que es importante señalarlo. ¿Okay? ¿Qué cambio? ¿Aló? ¿No se está oyendo bien? Ok. Con respecto al tema de las alianzas, yo reitero nuevamente. Y yo le pido a los que están aquí que hagan un ejercicio mental. Si no tenemos 10 candidatos, ustedes pónganse ahora en su casa a poner cada uno de los 10 candidatos y pongan al lado de él qué porcentaje de votos ustedes creen que ese candidato va a sacar en la próxima elección. Y ustedes van a ver que al final le va a salir muy probablemente que el que gane va a ganar con menos del 30% de los votos. La pregunta es, pues nosotros lo escuchamos, el que tenemos ahora mismo ganó con 33%, y si hace una encuesta, la mayoría de la gente piensa que aquí debiera haber una segunda vuelta electoral, porque es malo para Panamá que quien nos gobierna no represente una mayoría de más del 50%. Eso es lo que piensa mucha gente. Estoy seguro que si aquí encuestamos, la mayoría de la gente piensa eso. Entonces, ¿cómo tú corriges eso? Bueno, o tú creas un sistema bipartidista que hay dos partidos y el que va a ganar por mayoría, o en un sistema donde hay espacio para la libre postulación, donde hay espacio para partidos en una gama ideológica variada, pues la única forma de tener y que no hay segunda vuelta, la única forma de ganar con una mayoría que sea más de un tercio es haciendo alianzas. Y a eso es a lo que me refiero. El sistema que tenemos nos obliga a conformar alianzas. Hombre, si nosotros no queremos que eso pase, cada cual corra por su lado, entonces pongamos la segunda vuelta, cada cual corre por su lado en la primera vuelta, pero para la segunda vuelta, hasta los de izquierda
vas a tener que hacer alianza. ¿O qué creen que van a hacer en Ecuador ahora mismo la candidata izquierda y el candidato de derecha que ganaron? Van a hacer alianza. Van a buscar quién de los que perdieron le va a dar los votos para ganar la elección. Entonces, querer satanizar las alianzas, que los que se suman es que están repartiéndose el pastel. No, es que al final gobernar es un ejercicio de construir una mayoría. ¿Cómo se aprueban las leyes en asamblea? Si tú tienes 71 diputados, ¿cómo apruebas una ley en asamblea? Con 36 votos. Entonces, si tú sacaste 20, ¿qué tienes que hacer para poder lograr que se apruebe una ley? Conseguir los otros 16 votos. ¿Y eso cómo lo consigue? Con esa palabra, están negociando. Bueno, pues tienes que sentarte a hablar cómo consigo los otros 16 votos. Pero ojo, en una democracia funcional, ¿qué es lo que se negocia? Bueno, yo te apruebo esa ley, pero mi partido piensa que debes cambiar esto en esa ley. Porque nuestra posición ideológica, ese cambio es importante hacerlo. No lo que a veces pasa, y que eso es lo que está mal, que la alianza sea, bueno, ¿cuántos puestos me vas a dar? ¿Me vas a dar tantas bolsas de comida? O quién sabe qué otra cosa, de prebendas personales o para la comunidad que representa. Pero para cambiar eso, Maribel, y yo creo que nosotros estamos de acuerdo en eso, hay que cambiar la Constitución. Porque yo le he dicho 1001 veces. A veces la gente dice, no, es que el problema en Panamá es que no cumplen la Constitución. ¡No! El problema en Panamá es que cumplimos con esa Constitución, porque la Constitución es parte del problema. Cuando nosotros elegimos diputados por circuitos electorales, estamos eligiendo diputados bajo una concepción clientelista. Si nosotros en la Constitución del 46 teníamos diputados provinciales, ¿por qué la dictadura elimina eso? Porque es más fácil controlar una asamblea cuando los diputados se eligen desde circunscripciones más pequeñas. Eso no lo dice José Blandón, eso lo estudia la ciencia política. Por eso ellos eliminaron y crearon la Asamblea de Representantes de Corregimiento de 505, porque así para la dictadura era fácil garantizar. ¿Y qué pasó con esa Asamblea de 505? Había 5 de oposición y 500 de gobierno. Y después, todavía en la dictadura, salimos de los 505 a una asamblea de circuitos electorales. Pero lo que Panamá debería tener es una asamblea de diputados provinciales o diputados provinciales con listas nacionales. ¿Qué es lo que realmente ayudaría a evitar el tema del clientelismo que tanto daño le hace al sistema panameño? Gracias de nuevo por el tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, ya para concluir, con todo el respeto, profesora Maribel, nosotros representamos al Partido Cambio Democrático en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y aquí está mi amigo, que también Rubén Elías, que estuvo representando al Partido País. Nosotros hicimos varios aportes en materia para este nuevo código electoral, pero como también usted bien lo dijo, esto llega a la Asamblea y como se dice comúnmente que en democracia las mayorías mandan. Bueno, en democracia la mayoría decidió modificar, eliminar, adicionar los artículos que ellos creían o creen que son los que le van a favorecer de cara a las elecciones del 2024. Pero no sé, el código electoral como que tiene una maldición. Ustedes saben eso. Porque todo el que trata de hacer un traje tailor-made, como se dice comúnmente, tiene al final del día un revés con lo que ellos mismos hicieron. No le estoy augurando nada malo al partido gobernante, que fue que manejó básicamente el código electoral actual, pero eso es lo que ha dicho la historia. Aquí comenzamos con una pregunta, que si es o no es importante las alianzas electorales. Yo creo que lo que se ha conversado aquí, entendiendo que la solución para no tener alianzas sería la segunda vuelta, y entendiendo que en materia legislativa no se puede introducir la segunda vuelta, sino que a través de una reforma constitucional
tenemos que entender que cuando tenemos criterios donde hay 3 millones de votantes y hay 10 candidatos presidenciales, definitivamente que es muy difícil, si no se hacen alianzas, que el próximo gobierno pueda llevar la rienda de este país con más del 50% de los votos, que es lo que se espera que se debe tener por parte de un gobierno para hacer los cambios necesarios que se requieren, como son las reformas constitucionales. Así que yo le digo, lo que sí está mal de las alianzas, que sean alianzas electoreras para repartirse el país, no ver la problemática real que tiene Panamá, no hacer los compromisos necesarios con todos los sectores, no solamente de los partidos políticos. Aquí hay muchos sectores, movimientos que conforman este país, de personas, y se lo digo así, para mí la independencia no está en estar inscrito o no en un partido político. La independencia real está en no depender de nadie a la hora de tomar tus decisiones. Así que con todos esos sectores de personas independientes que quieran también contribuir a hacer un mejor Panamá, definitivamente que todos ellos están bienvenidos para poder hacer esta gran alianza que Cambio Democrático y nuestro presidente Rómulo Rux aspira a construir para devolver, como lo dije hace un rato, la paz, la tranquilidad, la prosperidad a este pueblo bendecido por Dios, que ocupa una posición geográfica bendecida, que tiene un clúster de actividades comerciales que no dan cabida a que alguien piense que aquí hay personas todavía que se levantan sin comer nada, que se van a la cama sin comer nada, que hay una brecha de desigualdad tan alta con un país de 4 millones de habitantes y ahora, a partir del próximo año, con un presupuesto de más de 32.000 millones de dólares. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias aquí a la profesora Gordón, a José Isabel Blandón, a nuestro moderador, siempre yo digo José Elías, Rubén Elías, también por todo esto, y a los amigos del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación que nos han hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, aplauso para los panelistas.